Santiago capítulo 3, desde el versículo 13, dice la palabra de Dios. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes, que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre? Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allá hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. La semilla cuyo fruto es la justicia, que siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Amén. Oremos. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Oramos ahora, Señor, por tu iluminación y santificación en la predicación y al oír tu palabra, Señor, que lo hagamos de manera seria y con reverencia. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse y abrir sus Biblias en Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Hoy continuamos nuestra serie de la carta del apóstol Pablo a Tito. La semana pasada cubrimos el versículo 1 y hoy vamos a retomar el versículo 2. Y si se acuerdan, estos dos versículos nos están dando instrucciones directas de cómo tenemos que vivir en medio de un mundo caído, ¿verdad? Como cristianos, cómo vivimos e interactuamos con las personas no salvas que están a nuestro alrededor. Cómo vivimos con las autoridades que están sobre nosotros. Y bueno, Tito 3, versículos 1 y 2 nos dan instrucciones claras de cómo debemos ser en medio de este mundo impío, cómo debe ser nuestro carácter, cómo debemos responder a las personas que no creen lo que nosotros creemos. Y vamos a leer los versículos 1 y 2, que dice: recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Y permítame primero recordarles lo que nos ha llevado hasta aquí. ¿Se acuerdan? En el capítulo 2 de Tito, Pablo aborda el asunto de la vida dentro de la iglesia. ¿Cómo debemos ser dentro de la iglesia? ¿Verdad? Y él nos dice cómo debemos ser como hombres mayores, como jóvenes, como mujeres mayores y también como mujeres más jóvenes, ¿verdad? ¿Cómo debemos ser en la vida de la iglesia? Y nos los dice en gran detalle, ¿verdad? Él también ha hablado de cómo deben ser los siervos, los esclavos en esa época, o los trabajadores, cómo deben responder a sus jefes, a sus amos. Y todo esto Pablo lo vincula con el propósito de Cristo al redimirnos. Si se acuerdan, el capítulo 2, en el versículo 14, después de que Pablo nos da todas las instrucciones, nos dice, ¿por qué? Porque Cristo se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso ¿de qué? De buenas obras. ¿Verdad? Cristo nos compró con su sangre, nos compró con un propósito, ¿verdad? Para que fuéramos de Él y para que fuéramos celosos de buenas obras. Y la pregunta es, ¿cuáles son esas buenas obras? ¿Cómo se ven esas buenas obras? ¿Qué tiene en mente el apóstol Pablo cuando escribe estas buenas obras que se supone que debemos hacer como creyentes, como hijos de Dios? Y bueno, y es muy interesante porque cuando nosotros pensamos en buenas obras,
o cuando la gente piensa en buenas obras, lo que se le viene a la mente es darle comida a los pobres, ¿verdad? Acabar con la pobreza mundial, ayudar a una señora, para cruzar la calle, o cosas así. La gente piensa que esas son las buenas obras. O convertir el imperio romano en una nación cristiana en la época de Pablo. Algo que era imposible de manera humana. Pero no, Pablo no nos dice nada de eso. Pablo no nos dice nada de eso. Por eso es que nuestras mentes deben estar siempre informadas con las Escrituras. Lo que Pablo tiene en mente cuando dice buenas obras es nuestro carácter. ¿Quiénes somos como personas? La forma en la que respondemos a este entorno de personas no salvas, no cristianas, en la cual nos encontramos. ¿Cómo respondemos a las personas de la cual vemos todos los días? A lo mejor que trabajamos con ellas, o las vemos en H-E-B, o las vemos en todas partes. Bueno, primero nos dice Pablo en el versículo 1, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades. Nos dice que sean obedientes y que estén preparados para toda buena obra. ¿Verdad? La redención de Cristo y las buenas obras que debemos vivir, una de las implicaciones es que nos debemos de someter a las autoridades. Debemos vivir una vida de sumisión a nuestros gobernantes existentes, y eso lo vimos la semana pasada. Debemos someternos a la autoridad civil como parte de nuestra de nuestra forma en la que vivimos como cristianos. ¿Verdad? Estamos de paso en este mundo y no es nuestro trabajo como cristianos tratar de derrocar las autoridades. No es nuestro trabajo vivir en rebeldía a las autoridades. No importa si nos gusta o no. La Biblia nos llama a someternos a ella mientras no sea contrario a la palabra de Dios. Y esa es la forma en que respondemos a la obra de Cristo en nuestras vidas. ¿Verdad? Como vimos la semana pasada, Dios es soberano sobre los gobernantes. Dios es soberano sobre las autoridades civiles. Y honramos a Cristo sometiéndonos a los gobernantes que Él ha establecido para nosotros en esta vida. A veces eso es un poco difícil, pero el texto es muy claro. Ahora, si seguimos en el versículo 3, ya hablamos de las autoridades, pero ¿qué del resto de las personas? ¿Verdad? ¿Qué tipo de personas debemos ser cuando interactuamos con el mundo no salvo que nos rodea? Bueno, ahora aquí Pablo está ampliando su instrucción para decirnos cómo vivir con hombres y mujeres no salvos en nuestra sociedad. Y creo que hoy en día necesitamos esta instrucción de manera desesperada. ¿Por qué? Porque nosotros somos propensos al miedo. Somos propensos al miedo cuando vemos el colapso de nuestra sociedad. Todo lo que está sucediendo. ¿Verdad? Yo mismo paso por ese tipo de emociones y me pongo a pensar en qué mundo van a crecer mis hijos o mis nietos en el futuro. ¿Qué mundo les vamos a dejar? Pero ¿cómo debemos de vivir con eso? ¿Cómo debemos interactuar con eso? Y a veces nos ponemos un poco tenso y tememos el futuro. Y por eso es importante para nosotros que nuestras mentes estén en las Escrituras. Y vamos a ver que aquí Pablo pinta un cuadro de cristianos que son amables, que tienen un comportamiento
amable, incluso en medio de una sociedad hostil. ¿Verdad? No debemos ser enemigos de estas personas en el sentido de ser descortés, de ser ásperos y altivos y groseros con las personas, ¿no? Pablo aquí, Dios aquí, la Biblia aquí nos está hablando de manera directa y debemos escuchar de manera atenta. Él nos dice las cosas que debemos evitar y las cosas que debemos hacer. Las cosas que debemos quitarnos de nuestro carácter y las cosas que nos tenemos que poner como cristianos, como hijos de Dios, ¿verdad? La vida cristiana siempre significa cosas que nos debemos quitar y otras cosas que nos tenemos que poner. Mira cómo empieza el versículo 2. ¿Cómo empieza el versículo 2? Dice que no injurien a nadie. Que no injurien a nadie. Y recuerda el contexto. Recuerda que el versículo 1 empieza, recuérdales. Recuérdales. O sea, es algo que nosotros como creyentes debemos tener en mente. Pablo le dice a Tito, mientras les hablas a estos cristianos en la isla de Creta, mientras les hablas a estos cristianos en la iglesia La Vid de Laredo, Texas, recuérdales que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. ¿Verdad? Cuando estamos en este mundo y miramos a nuestro alrededor y vemos nuestro entorno, ¿cómo debemos ser? Amables, no contenciosos. Esto es un enfoque integral de la forma en que debemos vivir en una sociedad que no es salva. Que no es salva. Aquí están las cosas que debemos cultivar en nuestro carácter cristiano. Las personas que debemos ser en este mundo que nos rodea. La manera en que interactuamos con los no salvos. Esta tiene que ser la marca de nuestro carácter, porque eso es lo que Dios nos dice que debemos ser. Así que pasemos al punto número 1. ¿Qué es lo que debemos evitar cuando interactuamos con nuestro mundo no salvo? Bueno, el punto número 1 es que debemos evitar los labios destructivos, las palabras destructivas. Observa lo que sale de tu boca, de tus labios, y haz que sea apropiado para interactuar con las personas no salvas que están a tu alrededor. ¿Cómo empieza el versículo 2? Que no injurien a nadie. Y esa palabra injurien, de esa palabra viene nuestra palabra blasfemia. Y todos sabemos lo que es una blasfemia, ¿verdad? En relación con los hombres, esta palabra tiene la idea de que no debemos calumniar o hablar con insultos y ofensas sobre los demás. No debemos hablar con insultos ni ofensas sobre los demás. Debemos restringir nuestras inclinaciones de hablar con dureza sobre las personas o mostrarles algún tipo de desprecio. ¿Verdad? Cuando vemos a personas viviendo sus vidas inmorales, a lo mejor nuestros vecinos, no debemos mirarlas y pensar que estamos en una posición en la que debemos hablar con insultos y condenarlos con las cosas que decimos. Eso no es un comportamiento cristiano. Esa no es la forma en la que debemos ser. Y si somos así, debemos arrepentirnos si lo hemos hecho. Necesitamos arrepentirnos de cualquier comportamiento airado y enojado que podamos tener hacia los no salvos, porque eso es vivir sin rectitud. La Escritura dice que la ira del hombre no alcanza la justicia de Dios. Eso está muy claro aquí.
Estas personas no salvas, hermanos, las personas no salvas deben ser los objetos de nuestra bondad, de nuestra gracia, de nuestra misericordia, no de nuestro odio, no de nuestra ira. No son nuestros enemigos, son nuestro campo misionero. Las Escrituras son claras al respecto. Vamos un momento, porque quiero que lo lean conmigo, a 1 de Pedro 2. 1 de Pedro 2. Vamos a leer el versículo 12. Primera de Pedro 2, desde el versículo 12, dice: mantengan entre los gentiles, ¿verdad? Los gentiles son los incrédulos, los no salvos, una conducta, ¿cómo? Irreprochable, a fin de que en aquello que los calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, ¿y cuáles son? Estas buenas obras, nuestra conducta, al considerarlas que glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Wow. Ahora mira esto. Vemos que aquí Pedro nos está hablando de nuestro comportamiento entre los incrédulos, entre los no salvos. Y mira cómo se basa de eso más adelante en el capítulo 3. Vayamos al capítulo 3, versículo 8. Capítulo 3, versículo 8, que dice: en conclusión, sean todos de un mismo sentir. ¿Cómo? Compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Ahora oye el 10. Porque el que desea la vida, amar y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Esa es una cita del Salmo 34. Entonces, como un aspecto de vivir una excelente vida cristiana entre los incrédulos, tienes que tener un espíritu, ¿cómo? Amable, comprensivo, bondadoso, que anime lo que decimos y lo que hacemos. Y ahora, aquí Pablo no nos está prohibiendo el discernimiento espiritual. Él aquí está hablando de una disposición de tu corazón. Él está hablando en la forma en que tú interactúas con personas no salvas el día a día. Él no está hablando de cómo nos dirigimos a los falsos maestros, lo cual él hizo en el capítulo 1. ¿Verdad? Si se acuerdan. Él está hablando de cómo vives con tus vecinos no salvos, con tus compañeros de trabajo no salvos, con las personas que conoces en la calle, con la persona que te atiende en H-E-B para pagar por tus cosas. Él está hablando de la interacción con estas personas y cómo debemos ser como cristianos en este mundo no cristiano. Otra vez, en el capítulo 1, él habla de los falsos maestros y habla duro de los falsos maestros, pero aquí es otro contexto. Aquí habla de cuál es nuestra actitud con el mundo no salvo. Y lo primero que dice es: cuida tu boca y no calumnies, no insultes a la gente mientras vas por la vida. Eso es inapropiado, eso no es correcto que un cristiano sea así. Y lo triste es que muchos cristianos no lo ven como pecado porque creen que como cristianos tienen el derecho de hablar con insultos de los no cristianos. Cuando veo yo a un cristiano, o cuando oigo a un cristiano hablar con palabras duras y ofensas e insultos de los otros, eso es una causa de tristeza para mi corazón.
Una cosa es, hermanos, es exponer las filosofías falsas y hablar en contra de ellas y refutarlas. Ese es nuestro deber y debemos hacerlo. Eso es una cosa, pero de eso no se trata este pasaje. Esto es algo diferente para nosotros como cristianos, ¿verdad? Llamar idiotas o tontos o lo que sea a otros hombres o mujeres, o hablar de manera tan humillante o tan degradante sobre ellos, ese no es nuestro llamado, aun cuando ellos sean hostiles hacia nosotros. Pablo dice, no calumnien a nadie, no injurien a nadie, no insulten a nadie. Así que nos dice que debemos evitar labios destructivos y palabras destructivas mientras vivamos en este mundo. Punto número 2. Aquí tenemos algo más grande que tenemos que evitar. Primero, tenemos que evitar labios destructivos. Segundo, tenemos que evitar un espíritu combativo. Tenemos que evitar un espíritu combativo. Otra vez, versículo 2. Que no injurien a nadie y que no sean, ¿qué? Contenciosos. Y muchos están dispuestos a luchar por cualquier cosa. No seas alguien, hermano, que solo lleva, que tengas una sensación de ira hacia el mundo no salvo y la maldad que ves a tu alrededor. No camines con una sensación de ira. No tengas un espíritu de confrontación con las personas que te rodean. Esa no es la forma en que debemos vivir como cristianos. ¿Verdad? Y aquí Pablo no está hablando de la ofensa que trae el Evangelio tampoco. El Evangelio ofende a la gente cuando les dice que son pecadores y que tienen que arrepentirse. Eso les ofende, pero eso no es lo que Pablo aquí está hablando. Él está hablando de ti y de mí, de nuestra interacción con este mundo, nuestro comportamiento personal como cristianos. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos y cómo somos? ¿Verdad? Y para reforzar este punto, vamos a leer Mateo capítulo 5. En Mateo capítulo 5, aquí está nuestro Señor Jesucristo hablando, en el versículo 43, Mateo 5, 43, y Él dice, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Y así muchos son hoy en día. Solo aman a los cristianos, pero odian a los incrédulos. Pero Jesús dice, no tienes que ser así. Versículo 44. Pero yo les digo, con toda la autoridad, dice Jesús, yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. ¿Para qué? Para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. ¡Wow! Dios es amable en la dispensación de su gracia común, hermanos. Las personas no salvas disfrutan de la misma hermosa puesta del sol que tú y yo podemos disfrutar. Las personas no salvas disfrutan de las buenas comidas, de los buenos restaurantes. Todo eso sale del carácter misericordioso de Dios, que es bueno con todos en la tierra, que es amable con todos en la tierra, creyentes y no creyentes, salvos y no salvos. Lo que Jesús nos está diciendo es que se supone que tú y yo debemos ser de la misma manera. Indiscriminados, generosos con nuestra bondad, generosos con nuestra gracia, generosos con nuestras palabras. Esa debería ser la marca de un cristiano. Eso debería surgir de manera natural. ¿Por qué? Porque hemos nacido de arriba, hemos nacido de ese Dios y lo imitamos.
y debemos ser como Él. ¿Verdad? Cuando ves una puesta de sol, dices, wow, qué hermoso. Alabado sea el Señor. Bueno, tu vecino no salvo también disfruta de la misma puesta de sol. Y Dios no le oculta su bondad de esa manera. Mateo 5, versículo 46. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? Si solo amas a aquellos que te aman, ¿qué tiene eso de asombroso? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿Verdad? Son iguales que ellos. ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. ¿Verdad? Jesús nos está diciendo, los pecadores, los recaudadores de impuestos solamente saludan a los suyos, entre ellos, a su grupo. Los gentiles solamente se saludan entre ellos y son amables entre ellos. Y si nosotros también somos igual y solamente mostramos amabilidad y amor entre nosotros, entonces, ¿qué nos distingue de ellos? ¿Qué diferencia tenemos de ellos? Jesús dice, no, anda más que eso. Ama a tus enemigos, ora por aquellos que te persiguen, recordando todo el tiempo que esta es la forma en que Dios ha sido. Cómo Dios muestra su bondad de manera indiscriminada por todos. Así que lo que Pablo nos está diciendo es que los cristianos debemos ser ciudadanos pacíficos en este mundo que es contrario a nosotros. Y entendemos que la gente va a hablar mal de nosotros, entendemos que la gente va a ser contrario a nosotros, entendemos que a lo largo de los siglos las personas justas que amaban a Cristo como nosotros han sido masacradas a manos de las personas no salvas por las autoridades y por la sociedad, pero entiende que eso no cambia quiénes somos. No enfrentamos este mal con nuestra propia ira y con nuestras respuestas malvadas. No pagamos mal por mal. Van a hablar mal de nosotros, sí, y más cuando nosotros buscamos vivir una vida justa y santa, ya que eso los convence más de su propio pecado. Pero la forma en que responden es irrelevante para el cristiano, porque solo estamos mirando hacia arriba y decimos, Señor, tú que me redimiste, tú que me compraste por precio, ¿qué quieres de mi vida? Y Jesús nos dice, yo he hablado en mi palabra y esto es lo que quiero que tú hagas. Quiero que no calumnies a nadie. Quiero que no insultes a nadie, quiero que seas pacífico, quiero que recuerdes que cuando yo estaba en la cruz, yo dije, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún en la cruz nuestro Señor fue amable y lleno de gracia con aquellos que lo pusieron en esa cruz. Y cuando eso lo traemos al siglo XXI, y vemos la maldad que hay en el mundo, las cosas injustas que suceden, y vemos a nuestro Señor Jesucristo, debemos decir, Padre, también perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdona, Señor, a mis vecinos porque no saben lo que hacen. No quiero estar enojado, Padre, no quiero combatirlos. Quiero ser como tú que das lluvia y sol a todos los hombres. A hombres que no te alaban. Quiero ser como tú, Señor, que oraste por ellos en la cruz, en medio de tu dolor. Quiero ser como tú y no difamar ni calumniar a nadie y tener un espíritu pacífico y no combativo con todas las personas que me rodean. Señor, ayúdame a ser como tú. Esa debe ser nuestra oración. Esa debe ser nuestra oración. Entonces hemos visto las cosas que debemos evitar. Primero, debemos evitar labios destructivos.
Y segundo, debemos evitar un espíritu combativo. Pero ahora, ¿qué debemos perseguir? ¿Qué debemos ponernos? Bueno, primero, Pablo nos llama a tener un espíritu amable y pacífico. Otra vez, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables. Amables. Mostrando toda consideración para con todos los hombres, ¿verdad? Y ser amable tiene la idea de ser justo, de ser razonable. Habla de una tolerancia amable con un mundo que no comparte nuestros compromisos espirituales. No habla de aprobar el pecado. Claro que no. Nunca vamos a aprobar el pecado. Pero entendemos que nosotros no tenemos el poder de obligar a las personas a dejar de pecar. Solo Dios puede hacer eso. Los hombres no pueden dejar de pecar a menos que Dios intervenga, a menos que Dios sea misericordioso con ellos y haga una obra de salvación en sus corazones. Entonces, en lugar de tratar de obligar a las personas a dejar de pecar, las tratamos con bondad, con misericordia, en lugar de tener un espíritu combativo hacia ellos. ¿Verdad? Y muchas veces nos encontramos con personas que sus vidas son un desastre, de manera moral, pero las tratas con amabilidad. Interactúas de manera suave, pacífica y amable con ellos, no con un espíritu combativo. Mostrando toda consideración para con todos los hombres. Aquí Pablo está restringiendo nuestro impulso natural de atacar. Cuando conocemos a un homosexual, lo primero que queremos hacer es atacarlo. Pero Pablo nos dice, trátalo con amabilidad. Y obviamente hay que predicarle el evangelio, pero con compasión, con amabilidad. Muestra toda consideración por todos los hombres. Y eso incluye a los hombres que son crueles con nosotros, cuyas vidas no vamos a probar porque son pecadores. Pero hay que mostrar bondad y paz. Consideración. Esa debe ser la marca de tu carácter cristiano. Increíble, ¿verdad? Increíble. Y cuando yo veo el mundo cristiano hoy en día, vemos que no lo estamos haciendo muy bien. Pero mientras vivimos en un mundo adverso y contrario, no debemos ser combativos ni calumniar. Debemos ser pacíficos, gentiles, mostrando consideración. Porque así es Dios. ¿Verdad? No podemos cambiar las leyes, pero entendemos que Dios tiene el control sobre todas las cosas. ¿Verdad? Predicamos lo que es pecado y predicamos el evangelio, pero vivimos con paz, no buscando la confrontación. Nos comprometemos a la justicia, al enseñar las Escrituras y confrontamos el pecado, ¿verdad? A través de las Escrituras, pero a nivel personal, de lo que estamos hablando aquí, es que nuestro comportamiento, nuestras interacciones con las personas tienen que ser pacífico y amable. Pacífico y amable. ¿Verdad? En Mateo 5 también, versículo 9 dice, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Filipenses 4:4 dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. Ahora oye, la bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y Santiago 3, el texto que leímos al principio, que nos habla también de ser pacíficos, amables, no tener celos, no tener contiendas.
sino ser condescendientes y llenos de misericordia y de buenos frutos, sin hipocresía. ¿Verdad? Los cristianos deben ser personas pacíficas, gentiles y razonables, y así es como debemos ser. Ese debería ser el testimonio de la iglesia La Vid. Las personas nos conozcan por ser pacíficos. Eso es por lo que deberíamos ser conocidos como creyentes, ¿verdad? Las personas pueden odiar a Cristo, pueden odiar a nuestro Señor y pueden perseguirnos, pero debe haber una bondad tan evidente que marque nuestra respuesta a todo eso. Los cristianos se definen por la bondad humilde y nos sentimos tan humildes por la gracia y la bondad que hemos recibido de Dios que estamos ansiosos también por compartirla a nuestro alrededor. Pero ahora, para ir terminando, ¿por qué debemos hacer estas cosas? ¿Verdad? Otra vez el versículo 2 dice que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. A lo mejor no estás muy convencido de que así debemos ser. Tú dices, esa no es realmente la disposición de mi corazón. Me enojo con todas las cosas que están sucediendo a mi alrededor. Bueno, continuamos en el versículo 3 de Tito 2, de Tito 3. Versículo 3. Porque nosotros también en otro tiempo, que éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. ¡Wow! ¿Ese eras tú? Ese era yo. Pablo nos dice, tú eras como esos incrédulos por la cual tú tienes que ser amable y lleno de gracia. Tú eras uno de ellos. Tú eras uno de ellos. Lo que es verdad de ellos fue verdad para ti. Fuimos tontos también, fuimos desobedientes, fuimos engañados. No sabíamos la verdad y ni siquiera la estábamos buscando. Versículo 4. Pero cuando se manifestó, ¿qué? La bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros, que hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. ¡Wow! Y nos encanta que Dios haya sido bondadoso y misericordioso con nosotros cuando éramos así. Y por eso es que nosotros debemos ser así para con los demás. Ahora nos encontramos como cristianos en una esfera de misericordia, de gracia y de bondad. Pero no porque nosotros la hayamos buscado, no por nuestras obras. ¿Por qué? Porque éramos esclavos de nuestra ira y de nuestra lujuria, y Dios lo pasó por alto y nos mostró bondad y gracia, y en su poder nos libró de todo eso. Y por eso ahora nosotros mostramos bondad, gracia y misericordia a los demás. A los demás. Por ese acto tan espectacular y eterno de misericordia y gracia, inmerecidos, donde Dios pasó por alto toda tu injusticia y toda tu maldad, y donde Él te compró para su posesión. Y la pregunta es, ¿estás viviendo de acuerdo a esa verdad? ¿Estás viviendo con bondad, con gracia y con misericordia hacia con los demás, dando prueba y evidencia de que Dios fue así contigo? ¿Eres tan agradecido por la gracia que Dios mostró en ti que lo muestras hacia los demás? Amén. Si le perteneces, entonces sé como Él. Oremos.
Gracias, Señor, te damos por tu misericordia y por tu bondad que has mostrado hacia con nosotros. Oh, Señor, cuán agradecidos somos porque tu gracia inmerecida y tu bondad, Señor, eterna, ha sido mostrado y hemos sido recipientes de ella. Oh, Padre, ayúdanos a vivir ahora de esa manera como tú eres con nosotros. A pesar de del mundo hostil y del mundo contrario que nos rodea, ayúdanos a mostrar bondad, misericordia y gracia para con los no salvos, no aprobando su pecado, sino mostrándoles el camino de la salvación, el Evangelio en nuestro Señor Jesucristo, diciéndoles cómo ser salvos de la ira venidera, pero siempre con amor, con amabilidad, con palabras llenas de gracia, siempre mostrando que eres un Dios misericordioso en tu gracia común. Yo te doy gracias por este día, por cada uno de los presentes y aquellos que oyen también por internet. Ayúdanos a vivir de esta manera y que siempre sea para tu gloria y para tu honra. Y oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.